Muchas gracias a todos y por la invitación. Y nada, bueno, pues vamos a ello, porque es verdad que las personas que vemos pacientes con insuficiencia cardíaca, pues cada vez son pacientes más complejos y bueno, la evidencia científica, a pesar de que la insuficiencia cardíaca va increciendo, pues es bastante limitada, como iremos repasando. Entonces, bueno, voy a basar la charla en un poco saber interpretar los cambios a función renal, porque es uno de los miedos que nos da en estos pacientes. También hablaremos de evaluar y fenotipar la congestión y de una Taylor therapy, es decir, estamos yendo, yo creo que en todos los ámbitos de la cardiología y de la medicina, a intentar buscar la medicina de precisión, ¿no? Buscar qué terapias les va mejor a cada paciente. Entonces, bueno, yo no sé si cuando erais residentes, pues os miraban ahí, yo lo primero que llego a las 8 de la mañana, ¿qué tal, chicos? Se le ha ido el riñón. Y entonces digo, bueno, con calma, vamos a ver en qué contexto se le ha ido el riñón a este paciente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que a mí me costaba el mundo de la fisiopatología, entonces yo voy a intentar aquí un poco transmitiros lo que supone la función renal, esos cambios de creatinina en un paciente con insuficiencia cardíaca. Así, en plan un poco espinete, ¿no? Dos brazos, aparte de todos los mecanismos fisiopatológicos, pero básicamente, ¿por qué en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca hay un deterioro de la función renal? Por un lado, el fallo anterógrado, el tradicional bajo gasto, y por otro lado, el fallo retrógrado o aumento de presión venosa, que ha sido el gran desconocido hasta hace relativamente poco. ¿Hay anestesistas por aquí? El fallo anterógrado es el que digo que es el que le gusta a los anestesistas, ¿no? Bajada de tensión, inotrópicos, sueros y sueros, ¿no? Es verdad que es muy importante mantener la presión de perfusión de nuestros pacientes. ¿Qué sucede en el fallo anterógrado, no? Fácil, glomérulo, arteriola aferente, arteriola eferente. Es un mecanismo compensador. Si detecta que hay nuestra nefrona, nuestro glomérulo detecta que hay baja presión, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona como mecanismo compensador. Vasoconstricción de la arteriola eferente para mantener el filtrado glomerular. ¿Qué pasa? Que si eso sucede a lo largo del tiempo o es una baja de presión pues muy pronunciada, hay un deterioro de la función renal. Entonces, esto no lo sabíamos todos muy bien, ¿verdad? Sin embargo, lo que se ha visto que tiene un papel muy relevante es el aumento de la presión venosa retrógrada, de manera que hay aumento de presión en el glomérulo, que es la cápsula de Bowman, está encapsulado, ¿no? Ahí manejan la presión de una manera pues complicada. Si aumenta la presión venosa, pues también hay una dificultad de la filtración y empeora el filtrado glomerular. Y además también a nivel de los túbulos también puede provocar hipoxia tubular. Entonces, este es un trabajo muy interesante que ha habido bastantes evidencia que también ha corroborado los resultados de este estudio. 145 pacientes ingresados en la UCI, es decir, pacientes malos, fracción de eyección baja, índice cardíaco bajo, PCPs o presión venosas altas, y estaban en terapia con un Swan-Ganz. Entonces, lo que querían ver es que parámetros hemodinámicos se relacionaron con el deterioro del filtrado glomerular, con un aumento de creatinina. Y adivinar qué, ni el índice cardíaco, ni la tensión arterial, ni la presión capilar pulmonar se relacionaron con una insuficiencia renal. Sin embargo, a mayor presión venosa central, mayor deterioro de la función renal. Entonces, pues el protagonismo que ha ido cobrando el aumento de la presión venosa central, que se trata con diuréticos, en contra de cuando tenemos la baja de tensión arterial. Lo que pasa es que muchas veces pues estos fenotipos son compartidos, entonces hay que buscar el equilibrio, ¿no? Otro de los problemas que tenemos, yo os pregunto cómo se define el empeoramiento de la función renal en insuficiencia cardíaca aguda. ¿Alguna propuesta? Pues es que hay varias, ¿no? Hay desde el filtrado, desde aumento de la creatinina. Entonces, bueno, lo que más para los ensayos clínicos intentaron homogenizar, y lo que se dice es un aumento de creatinina mayor de 0,3. Es en general lo que se utiliza en los ensayos, aunque últimamente también se habla de deterioro del filtrado. ¿En cuánto tiempo? Tampoco se dice en cuánto tiempo. O sea, que es una limitación que tenemos en el lenguaje y en la investigación en estos pacientes. Y otra pregunta que os hago, que esta es muy interesante, y esta sí que, a ver... Estas son, fijaos, esto es su análisis de un ensayo clínico de insuficiencia cardíaca aguda, hasta 9 trayectorias de la creatinina en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca.
que sube y luego baja, se mantiene estable, puede subir y luego bajar. ¿Cuál creéis que se asocia a un peor pronóstico del paciente? De todas ellas. Todas igual. No hay diferencias. Entonces no hay diferencias en que nuestro paciente suba la creatinina, suba y baje y tal. Sin embargo, lo que sí que hay diferencias que están en todos los ensayos clínicos es cómo damos de alta a nuestro paciente. Estas 4 curvas son muy interesantes, entonces lo que hacen es ver si el paciente, el worsening renal function es si el paciente se va con insuficiencia renal y dry es si se va eubolémico. Los pacientes que peores se van son los que veis abajo, wet, húmedos. Veis que si el paciente se va, la verde, con empeoramiento de función renal y eubolémico, es mejor que si se va con la creatinina perfecta y congestivo. Entonces yo creo que es uno de los mensajes que tenemos que perseguir la eubolemia con todas las armas que tengamos. Entonces, bueno, esto también es una tarea que no es fácil, es distinguir lo que llamamos pseudoempeoramiento de la función renal. Es decir, mi paciente empeora la creatinina, pero no, sus nefronas no se están muriendo. Entonces, es lo que se llama el fracaso renal hemodinámico. ¿Cómo distinguirlo? ¿No? Pues lo que decimos siempre, hay que mirar al paciente. Si el paciente está bien, sigue orinando, por supuesto, no es unas subidas de creatinina que no te cuadren, ¿no? Si te sube más de 0,4, 0,5 o pues, se dobla por 2 o aumenta 3,5 o se asocia a hiperpotasemia, pues ahí son como lo que llamamos red flags, de que ahí a lo mejor hay que frenar en el tratamiento descongestivo o que a lo mejor le está pasando algo a nuestro paciente, tipo está infectado. Hay veces que estos pacientes de repente en el ingreso están con una infección de orina y de repente se te hacen resistentes al tratamiento diurético y el riñón empieza a empeorar. Ojo a las infecciones en el paciente ingresado o que estén pasando justo que le hayamos hecho un TAC o bueno, y a veces no olvidar la uropatía obstructiva, que a veces pensamos y de repente es que estaba teniendo un globo nuestro paciente. Este también es un trabajo que analiza todo esto y bueno, pues en este cuadro un poco qué cosas nos dicen. Otro punto interesante es si de repente el paciente está yendo bien y de repente hace el deterioro de la función renal, pues hay que pensar que está pasando algo, ¿no? Si te aparece más adelante en el ingreso clínico. Y bueno, y ahora vamos, que esto también es un punto muy interesante, al tratamiento y al manejo del paciente que ingresa, para ver cómo desde el 2021 ha cambiado todo muchísimo. No sé si conocéis que en el 2021 os voy a presentar con un paciente que siempre es más ilustrativo. Es un paciente de 84 años, no he puesto los antecedentes, pero tenía todo. Hice preservada, diabético, bueno, tenía de todo. Como habéis visto, estaba tratado ya con betabloqueantes o que no falte. Furosemida, EMPA también por diabético, hasta entonces no había tenido insuficiencia cardíaca. Y bueno, y le conocemos con una insuficiencia cardíaca franca, deterioro de función renal, péptidos elevados, líneas B, bueno, cuadro franco de insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que os decía, en el 2021 salieron las guías clínicas en los que nos ofrecen un algoritmo de tratamiento. Entonces, los vamos a ir desglosando poco a poco para enseñaros qué es lo que se hacía y lo que hemos estado haciendo, porque una de las cosas cuando salió este algoritmo es que yo pensé, esto no está validado. Y ya veréis que es un algoritmo, no sé si lo habéis utilizado, un poquito complejo. Entonces decidimos en mi hospital hacer un ensayo clínico en el que a unos pacientes aplicábamos al pie de la letra este protocolo y a otros pacientes lo que hacíamos, el 2 cada 8 como a todos, seguimiento por peso y tal. Y bueno, estamos analizando los resultados, metimos al final casi 100 pacientes con la dificultad que eso conlleva porque necesitamos ayuda de la urgencia, randomizar en las primeras 6 horas en la urgencia. Entonces, bueno, hemos encontrado cosas interesantes que yo os puedo comentar ahora de palabra, pero bueno, básicamente, ingresa el paciente. Si el paciente ya no estaba con diuréticos, se le pone entre 20 y 40 miligramos de furosemida, pero si el paciente ya estaba con diuréticos, se recomienda que se le ponga el doble de lo que el paciente tomaba. Esto sí que está basado en el estudio DOSE, un estudio muy antiguo, del New England, en el que se aplicaba estrategia, ¿no? Administrar el doble de la furosemida que el paciente tomaba en casa. Entonces, como el paciente estaba con 80 miligramos al día, le administramos en esos momentos 160 miligramos. Siguiente paso. Esto lo que recomienda es ser proactivos, no poner 2 cada 8 y hasta el lunes no te veo, ¿no? Recomienda igual las primeras 6 horas ver cuánto ha hecho de diuresis y cuánto ha hecho de sodio. Entonces la natriuresis sí que es verdad que yo os recomiendo que os vayáis familiarizando con ella por lo que os voy a seguir comentando, ¿no? Entonces, si
la respuesta diurética o natriurética, sodio menor de 70, diuresis menor de 600, es inadecuada, recomiendan seguir doblando la dosis de diurético. Entonces, muchas veces vemos esta discordancia de los pacientes, la natriuresis fue menor de 50, pero sin embargo la diuresis fue adecuada. Entonces, bueno, como nosotros estábamos siendo estrictos, le subimos a 200 cada 12. Imaginar decir a la urgencia que le ponemos 10 ampollas a un señor de 84 años con la creatina de 2,5. Pues están acostumbrados. Y no pasa nada. O sea, es que de verdad que no pasa nada si el paciente está congestivo. Entonces es una cosa, un miedo que yo me gustaría quitaros. ¿Qué dosis máxima? Pues según estas recomendaciones, el bolo máximo de 200 y la furosemida máxima por día que podríamos administrar es 400 miligramos. Entonces yo también, como pues me gusta ver dónde vienen las cosas, estuve revisando todos los artículos que tenemos de uso de tratamiento diurético y es verdad que en general los ensayos clínicos han estado utilizando en torno a 300, 400 miligramos al día como mucho, ¿de acuerdo? Estos que ponen 600 es porque era en 3 días. Sin embargo, la dosis máxima de la ficha técnica es 1500, pero vamos, nadie llega a 1500 y nosotros en general llegamos hasta 300, 400. Bueno, ¿y por qué hablamos del sodio urinario? La verdad es que es muy bonito tener datos propios porque cuando mides en tus pacientes dices, ostras, es verdad. Medimos en estos 102 pacientes el sodio urinario precoz y fue el gran marcador de resistencia diurética en el ingresado. Es decir, el paciente que tenía un sodio urinario más bajo era el que luego iba a necesitar pues eso, subir las dosis, poner otros diuréticos, inotrópicos. Entonces, fue el único parámetro, ni la edad, ni la fracción de eyección, ni la creatinina, el sodio urinario. Y esto lo hicimos ya hace unos años, antes de que la natriuresis se pusiera de moda. Y ahora seguiremos un poquito hablando de los 2 estudios de sodio que ha ido, pero quería seguir comentándoos cómo fue Benito y qué recomiendan después de esa evaluación de la diuresis y natriuresis, porque evaluar la natriuresis después ya no nos sirve para nada. Pues se recomiendan mirar si el paciente sigue congestivo y la diuresis, 3 litros. Esos 3 litros se basan en otro estudio clínico que se llama CARRES y también recomiendan que si el paciente no ha hecho 3 litros y sigue congestivo, sigamos doblando, ¿vale? Y ya cuando ya llegamos un poco al final, ya fijaos qué lejano ha quedado esto. Tercera línea y SGLT2, cuando ahora ya con el EMPULSE y con toda la evidencia que tenemos ya los ponemos casi cuando ingresa, ¿no? No sé si os da sensación que esto pasaba como cuando poníamos primero IECAS, luego ARM, luego sacudivalsartán, ¿no? O sea, era un poco también esperar como demasiado tiempo, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues el paciente fue bien los 3 primeros días, pero al cuarto seguía congestivo y había hecho 2 litros. Pues ahí le añadimos clortalidona, ¿vale? Y bueno, volvemos a decir, jolín, es un protocolo que las guías lo apalan y no había ninguna evidencia científica hasta que salió el PUSH el año pasado, que lo que hacen precisamente es evaluar si esta terapia, que es un poco, sobre todo al principio, decir a la urgencia que saque el sodio en orina, aunque es una muestra de orina, no hay que medir 24 horas de orina, o sea que es relativamente sencilla, sirve para algo. Bueno, nos ha demostrado 2 cosas. Uno, que es segura, o sea, hay seguridad de poner lo que decimos tanto diurético, y que hace más natriuresis el seguir esta línea, pero ha pasado lo mismo que pasa en nuestros estudios de diuréticos. No hay eventos de disminución de insuficiencia cardíaca ni de mortalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que el evento era los 180 días. ¿Cómo una estrategia que utilizas 5 días va a tener una traducción a los 180? No sé, un poco a veces dices, no sé cómo diseñan estos estudios. Sin embargo, otro estudio muy parecido, pero este era observacional, el ENACT, sí que vemos una cosa positiva. Sí que vemos que hacen más natriuresis, más diuresis, y aquí vemos menos estancia media. Claro, si yo voy más rápido, descongestiono antes, el paciente se ve rápido, ¿vale? Entonces, bueno, y el ADVOR, por ejemplo, también demostró disminuir estancia media, que yo creo que es importante. Es verdad que aunque no consigamos disminuir hospitalización a medio plazo, el conseguir que el paciente se encuentre bien antes y se descongestione antes y esté menos días en el hospital también es un objetivo pues, que no está mal, ¿no? Pues eso, lo que hablábamos, esperar o empezamos ya con el bloqueo simultáneo de la nefrona, que es muy gracioso que quien abogaba por esta, que es, la verdad es que yo le aprecio mucho, a Wilfred Mullens, que es el pope de los diuréticos, era el que nos propuso esta terapia escalonada, es ahora que nos dice que hagamos el bloqueo simultáneo de la nefrona, por su ADVOR.
Entonces, aquí es lo que ha sido la gran revolución hace año y pico, que fue cuando se publicaron tanto el Clorotic, que es un estudio español, como el Advor. ¿Qué es lo que hacían? Pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca, le ponen su furosemida y en el Clorotic ponían hidroclorotiazida durante 5 días y en el Advor acetazolamida durante 3. Peculiaridades, pues como veis, población, una de las cosas que más me gustan, súper contemporánea, edad media 83 y 78 años. Entonces, por fin reflejan el mundo real, ¿no? Otra peculiaridad del hidroclorotiazida, en pacientes con filtrados menor de 30 utilizaban 100 miligramos de hidroclorotiazida, en gente de 80 y pico años, ¿vale? Peculiaridad del Advor, que es intravenoso, pero nosotros estamos haciendo ahora un estudio observacional y estamos consiguiendo ya la acetazolamida intravenosa de una manera relativamente sencilla. Bueno, sencilla, ha costado todo su papeleo porque hay que pedirlo como medicación extranjera, pero hemos encontrado nuestros trucos para los 13 hospitales que están participando en el estudio observacional conseguir la acetazolamida intravenosa. Desventaja del Advor, que no tenía, los pacientes no estaban bajo tratamiento con ISGLT2, que además actúan en el túbulo proximal como la acetazolamida. Entonces, el estudio que estamos haciendo nosotros ahora no es randomizado porque ya no teníamos ni fuerzas ni dinero, pero estamos haciendo pacientes que ingresan, le ponemos furo y ISGLT2 y le ponemos Advor para ver si aumenta la natriuresis. Estamos viendo a ver cómo sale. Y la otra puntualización que yo quería hacer es que fijaos la cantidad de eventos en ambos a los 90 días, a los 3 meses, en ambos ensayos, el 30% de nuestros pacientes han muerto o han rehospitalizado. O sea que tenemos amplio margen de mejora en la atención de estos pacientes. Bueno, con todo esto que os he contado, ya verdad es que yo estoy orgullosa del grupo español que tenemos. Hemos publicado 3 sociedades científicas, SEN, MISEC y SEN, un protocolo de abordaje de la sobrecarga hidrosalina, que lo que intentamos es, 1, ser más rápidos, y 2, personalizar la terapia. Entonces, quiero que os fijéis solo, porque hay mucha letra, en la izquierda, y aquí lo que hacemos es, claro, porque tampoco poner hidroclorotiazida o acetazolamida a todos los pacientes, pues igual tampoco es demasiado, pero si el paciente no tiene buena respuesta diurética ni natriurética, ahí es cuando añadimos o hidroclorotiazida o acetazolamida. Y además vamos un paso más, intentamos personalizar. Otra peculiaridad del Advor con la acetazolamida es que iba mejor en los pacientes que tenían alcalosis hipoclorémica. Entonces, en los pacientes que tienen cloro bajo, acetazolamida. En los pacientes que tienen cloro normal, generalmente ponemos tiacida porque estamos más familiarizados con las tiacidas en nuestros pacientes, ¿no? Otra de las cosas o de los tópicos que manejamos en este consenso, yo creo que ya, si nos habéis oído, somos un poco pesados, es con la evaluación multiparamétrica de la congestión, porque a veces no es fácil. Pero lo que dice mi compañero Julio Núñez, si seguimos solo con el fonendo y la anamnesis, nos vamos a quedar cortos porque cada vez es más difícil. Hay pacientes que son obesos, hay pacientes que no es fácil de explorar. Y entonces, bueno, el saber que nuestro paciente todavía tiene congestión subclínica y tenemos que seguir apurando el tratamiento, pues como habéis visto, impacta en el pronóstico. Fenotipos de congestión, muy sencillo, tampoco me quiero meter en mucha fisiopatología, pero ¿qué es lo primero que sucede? ¿Qué es lo primero que sucede en la insuficiencia cardíaca? Hay aumento en las presiones de llenado. Entonces, primero, en la del medio, el vaso, no hay una congestión intravascular, y entonces eso en qué se suele traducir en dilatación de la vena cava, disnea, ortopnea, es más el edema agudo de pulmón, ¿no? El fenotipo más edema agudo de pulmón. ¿Qué pasa? Que si esta congestión va más allá, se va al espacio extravascular, que es lo que llamamos congestión tisular, que ya es el típico lo que nosotros teníamos en mente de paciente derechizado, ¿no? Que es muchas veces la más difícil de tratar. ¿Cómo distinguimos? Pues mira, aquí os pongo cómo distinguimos la congestión tisular y la congestión intravascular. Pues la congestión tisular, como hemos dicho, más derrame pleural, ascitis, CA125, otro biomarcador que nos da mucha información diagnóstica y pronóstica, sobre todo en estos pacientes. A nivel de exploración, o sea, de ecografía, pues también el encontrar líneas B, ¿vale? Y en congestión intravascular, pues sobre todo el NT-proBNP, es más de congestión intravascular, y pues ahí también tenemos la vena cava y el famoso POCUS.
¿Y por qué creemos que fenotipar la congestión nos va a ayudar? Porque probablemente haya tratamientos que vayan mejor con un fenotipo u otro. Esto todavía lo tenemos que ir demostrando, pero por ejemplo, en la congestión intravascular utilizaremos todo lo que hemos hablado, pero probablemente los vasodilatadores tengan un papel más relevante. También esta congestión intravascular suele ser la que no puedo estar con 2 cada 8 todo el fin de semana, porque si no sí que vamos a tener un empeoramiento franco de la función renal. Se suelen descongestionar antes estos pacientes en hemago de pulmón, ¿de acuerdo? Sin embargo, en la congestión tisular, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que lo de fuera vaya adentro. Entonces, agentes osmóticos tipos ISGLT2, tipo tolvaptán, tipo suero salino hipertónico y tipo vendaje compresivo, que ahora os contaré, pues puede ayudarnos más a la congestión tisular. Y os voy a contar lo que pasó con Benito. Fijaos que al principio iba bien, pero se quedó estancado a pesar de furosemida, empagliflozin. Entonces le pusimos suero salino hipertónico y fijaos cómo disminuyó el peso de una manera pues bastante radical, ¿no? El ponerlo con sal y pues el agente osmótico de la sal. Pero se quedó otra vez estancado con una congestión residual, a pesar, luego le añadimos acetazolamida, le añadimos espinolactona y ya no sabíamos qué hacer, porque realmente son pacientes que luego se encuentra bien y lo que le quedan son edemas en las piernas, pero sabes que si se va así va a volver en 2 días. Entonces, bueno, y tampoco le vas a ultrafiltrar con solo esos edemillas, ¿no? Pues entonces lo que hicimos, fijaos, ahí estaba, así estaba Benito, idea también de nuestros compañeros de Valencia, le vendamos los pies. Fijaos, en 3 días. En 3 días, y además no es solo una cosa visual, bajó el peso, conseguimos pasarle oral, eso era 2022, le seguimos todavía en el hospital de día y no ha vuelto a ingresar. ¿Vale? Lo que hablamos de medicina de precisión, estamos haciendo un ensayo clínico ahora, liderado por Valencia, en los que vamos a hacer esta estrategia en pacientes que tengan predominio de congestión tisular y vena cava no dilatada, porque son los pacientes que pueden ir bien, porque si tienes ya mucha congestión intravascular y le vendan las piernas, pues le puedes provocar un hemago de pulmón, probablemente. Entonces ahora ese ensayo clínico va dirigido a pacientes que tienen la cava no dilatada. Entonces, bueno, pues muy interesante, vendamos ahora como locos en el hospital. O sea, algo que es, ¿no?, de como medicina tradicional, está siendo bastante espectacular. Y bueno, unas palabritas, no podía por tema de tiempo hablar del Vexus. Una vez que te acostumbras y empiezas a utilizarlo es como una droga, ¿sabes? Yo paso planta 2 días y unidad de insuficiencia cardíaca otros 2 días. En la planta vamos ya con el V-scan. Líneas B y cava hacemos a casi todos. ¿Por qué? Porque es muy, ¿cómo se dice?, muy dinámica. O sea, en días puedes ver cómo desaparecen las líneas B y te ayuda a manejar el tratamiento diurético. Y entonces me quedo con ganas. Lo que pasa es que, claro, todavía no tengo el eco que hace también Vexus, pero ahí sí es que es verdad que me entretenía un poco más, pero en el hospital de día que tenemos ecógrafos, todos los pacientes se lleva Vexus porque es relativamente rápido. Si alguno está interesado en aprender portas, en un día que vengáis con nosotros, sabéis hacer Vexus, ¿eh? Os voy a contar una anécdota para que veáis, porque claro, es muy difícil hacer un ensayo clínico de esto, porque al final guiarte solo por un parámetro, pues tampoco es lo ideal. Pero fijaos lo que me pasó con una paciente el año pasado, 83 años, ingresa por insuficiencia cardíaca por FE en Semana Santa. Y yo, que me cogí la semana entera de vacaciones, pues me la encuentro 10 días después con un tratamiento oral, furosemida, empagliflozina, estaba la paciente estable, con el peso, pero le quedaban esos edemas. Le quedan esos edemas, la creatina había empeorado, pero es verdad que la EMPA la habíamos iniciado en el ingreso, que sabéis que hay un pequeño deterioro inicial. Le hacemos la cava 20, que es el límite, no tenía líneas B, y digo, ostras, es que te encuentras muchas veces pacientes así, que no sabes qué si son de subir el diurético o bajarlo. Entonces digo, bueno, pues sí que me subí el eco, le medimos el CaOC5, que estaba alto, 50, y tenía un parámetro de congestión intravascular. Total, que digo, bueno, nos arriesgamos, le pusimos 25 miligramos de clortalidona y en un día se normalizó el patrón de Vexus. Es verdad que esto no es lo habitual tampoco, normalmente tardan la paciente mejoró, se quedó la misma función renal, y entonces es como, digo, mira, esto es un ejemplo muy claro, el cómo ayudarte de otras estrategias multiparámetro te puede ayudar al ajuste fino
del tratamiento diurético, ¿no? Medicina un poquito de precisión. Y bueno, en entorno ambulatorio ya me queda poquito, pues todavía hay menos. Entorno ambulatorio, 0 ensayo clínico, salvo uno que os voy a presentar, que además es nuestro. Pero también nos mojamos un poquito. También quiero que veáis aquí hasta qué dosis subimos de furosemida, ¿no? Generalmente no hay nada, pero entre 100, esto es algo pues un poco que hacemos entre 120 y 140 y ya lo que hacemos es añadir un segundo. Siempre ya van con ISGLT2, entonces es furosemida, ISGLT2 y ya añadimos acetazolamida o tiazida según el perfil clínico. El ARM, muchos lo tienen ya en la espinolactona por disfunción ventricular, pero también parece, y sobre todo ahora con todos los resultados que tenemos en preservada, que a lo mejor hay que retomar los antagonistas del receptor mineralocorticoide, no ya como diuréticos, sino como inhibidor del sistema de renin-angiotensina-aldosterona. Sí que me gustó mucho porque este es el único documento que hay de los franceses de Practical Outpatient Management del paciente ambulatorio. Entonces nos proponen cómo manejar el paciente que te llega al hospital de día con insuficiencia cardíaca, según la dosis de diurético que estaba, y eso se basa en solo un estudio observacional que hay. O sea, es un estudio observacional de pacientes con insuficiencia cardíaca que se trata en un hospital de día. Consiguen que el 72% no ingrese, muchos de estos pacientes si no requerían ingreso, a costa de un 14% de empeoramiento de función renal y un 19% de hipopotasemia. Entonces, este consenso, también ofrece un protocolo de de aporte de potasio un poco enfarragoso, como veis, si tienen 3,7 y 4, si tiene... O sea, no quiero que os quedéis con estos números, pero sí que pensar que si un paciente le vamos a potenciar el tratamiento diurético, no nos olvidemos de su potasio, sobre todo con tiacidas. Si le ponemos una tiacida y tiene el potasio menor de 4, ya hay que añadirle potasio. ¿Qué otras estrategias tenemos? No sé si estáis familiarizados con la furosemida subcutánea. La verdad es que está yendo muy bien. Nosotros tenemos, que yo digo, mira, en esto ganamos a los de Valencia. Los de Valencia son los de la derecha, que es como súper complejo. El nuestro es como más, no sé, más friendly. El nuestro dura 7 días, se pone a nivel subcutáneo y es una manera también de evitar ingresos o de algún paciente que ya está cansado de estar hospitalizado, le damos de alta con furosemida subcutánea. ¿Vale? Hay que conocer un poquito al paciente y yo generalmente, tú pones en esta bomba pones la furosemida que tú quieras. Yo generalmente pongo entre 120 y 140 miligramos al día, ¿vale? Durante 7 días porque va a velocidad continua. Recientemente ha salido un ensayo clínico americano, pero es muy parecido a este español. En lo que se ve es que tiene la misma biodisponibilidad que la furosemida intravenosa y consigue pues natriuresis, diuresis, disminución de peso, es decir, es una estrategia efectiva y también segura. Lo único que puede producir un poquito de irritación, ¿vale? Es la única cosa que hay que avisar al paciente. Y otra estrategia, que es la que os iba a contar, que es un poco también mi libro, es el suero salino hipertónico, ¿no? Nosotros creíamos mucho en él por eso, porque en el paciente con congestión tisular es como un poquito como la albúmina, ¿no? que se ha utilizado sin gran evidencia. Entonces diseñamos un ensayo clínico que incluyó 167 pacientes en los que venía el paciente y a unos les poníamos doble ciego, ni nosotros sabíamos lo que le poníamos, ni el paciente tampoco, le poníamos o furosemida aislada o furosemida con suero salino hipertónico. El endpoint primario fue a las 3 horas, diuresis y natriuresis, y luego le veíamos a los 7 días y a los 30 días. Bueno, pues eso lo comunicamos en el congreso de este año en Lisboa y lo publicamos, y lamentablemente hubo un O en la audiencia porque fue neutro. Fue un ensayo neutro, a pesar que creíamos en él. Yo tengo una teoría y es que yo creo que utilizamos poca sal. Entonces quiero hacer ahora una cosilla de poner más sal. Fue seguro, ¿de acuerdo? O sea, que hay gente que le da miedo poner sal en la insuficiencia cardíaca. Fue seguro y os traigo una primicia. Hemos encontrado un fenotipo de pacientes en el que le puede venir bien el suero salino hipertónico, que lo hemos mandado ahora a revisión, que es precisamente el paciente hipoclorémico. El paciente que hemos visto que tiene bajo sodio, veis esto, que a mí me costaba un poco interpretar. Aquí a la derecha, o sea, aquí a la izquierda son los pacientes a los que no le poníamos suero salino hipertónico, que veis que a menor cloro, menor respuesta. Sin embargo, cuando le ponemos el suero salino hipertónico, se amortigua esa bajada. Veis que no hace así, que hace así, ¿no? Pero es que además no lo hemos visto solo en la diuresis. En los pacientes con hipocloremia que les pusimos hipertónico respecto a lo que no les pusimos hipertónico, tuvieron menos eventos en el seguimiento.
Entonces, otra vez medicina de precisión. Estamos buscando estrategias para pacientes en concreto. Y bueno, ya para ir terminando, otra gran pregunta, ¿cuándo disminuir el tratamiento diurético? Pues os traigo dos trabajos que hay. Uno que es portugués, que ya se publicó hace unos añitos, que a mí me gusta regular, porque la gente lee la letra grande, en plan, ¿es seguro disminuir el tratamiento diurético? Era un estudio pequeño de 188 pacientes, solo 90 días en el seguimiento, sin descompensación en los 6 meses previos, estaban solo con un comprimido de furosemida y en una población, como veis, solo ingresaba el 5%, de muy bajo riesgo. Entonces, en ese perfil de paciente muy concreto, que yo creo que tienen primaria, con perdón, es seguro bajar el diurético. Un registro de nuestros compañeros Pau Yacer de Medicina Interna del Ramón y Cajal, cogieron sus pacientes de una manera retrospectiva, entonces hicieron dos grupos, a los que habían disminuido el tratamiento diurético respecto a cuando ingresan y a los que lo habían mantenido. Obviamente, si un paciente te ingresa, generalmente se va con al menos la misma dosis de diurético, o sea, el porcentaje de pacientes que se van con menos diurético es más bajita, 52, pero lo que hacen es ver que no hay diferencia en estos dos grupos en endpoints gordos de hospitalizaciones. Sin embargo, cuando hacen un análisis de subgrupos, fijaos que en los pacientes que seguían congestivos, que tenían BNPs o CA125 altos, que se fueran con menor dosis de diurético, iban peor. Entonces, otra vez, sí, podemos disminuir la dosis de diurético si el paciente no sigue congestivo ni con biomarcadores elevados. Entonces, estrategia personalizada y abogamos por el abordaje multiparamétrico. Y todo eso, pues, no se puede hacer por muy bien que hagamos las cosas durante el ingreso hospitalario si luego no hay un seguimiento precoz. Todo lo que hemos luchado y hemos hecho lo tiramos por la borda. Entonces, pues yo creo que las unidades de insuficiencia cardíaca ya están bastante pues, interiorizadas y ya hay revisiones bastante precoces. Y nada más, las conclusiones es que la congestión persistente se asocia a un peor pronóstico, más que el empeoramiento de función renal. Entonces debemos emplear las estrategias diagnósticas con todo lo que tengamos a nuestro alcance. Ahora estamos también utilizando la impedancia, la presión intraabdominal. Bueno, como sabéis, nos gusta mucho este juego. Es que al final es como, no sé, son retos para nosotros mismos, ¿no? Terapéuticas, que las dosis altas de diuréticos son seguras si el paciente está congestivo y que debemos ajustar el fenotipo a nuestro paciente.